¿Se escucha bien? Sí. Bien. Decía que la FSM es el referente del sindicalismo de clase a nivel internacional, que interpreta el internacionalismo proletario en el sentido de que la clase obrera es una sola clase a nivel mundial y, por lo tanto, su organización y su unidad a nivel nacional. Nosotros, la situación del sindicalismo en España es la que es decir, está dominada por unos aparatos corruptos al servicio de la patronal, realmente, que son los sindicatos verticales o del régimen, como se quieran llamar. Sindicatos que en el caso de Comisiones Obreras ha ido degenerando por el abandono del sindicato, de la militancia sindical, de los elementos reformistas que se centraron en las pantomimas electorales y en los cargos públicos del Estado. Bien, aparte de eso, el llamado sindicalismo alternativo en nuestro país tiene al menos una fuerte, quizá una preponderancia de elementos nacionalistas y corporativistas que significan pues lo contrario a lo que debe ser el sindicalismo de clase. Es decir, en vez de la unidad de los trabajadores, la división en función de su nacionalidad o de su profesión o lugar de trabajo. El sindicalismo de clase significa organizarse al mismo nivel que lo está el enemigo de clase, la burguesía. El Estado es eso, es un órgano de opresión de clase. Y es un hecho real que está ahí, es decir, no es que nos afecta a todos, ¿no? Es a través de esa estructura por la que se oprime a los trabajadores. Por lo tanto, el sindicalismo de clase debe responder de la misma manera y estructurarse a nivel de Estado. Ese es el sentido y ese es el objetivo que tenemos que tener en este país. La realidad del sindicalismo de clase, o de lo que se pueda considerar como sindicalismo de clase, es que es extremadamente débil, y no solo eso, sino que además está tremendamente fragmentado. Esta situación es insostenible, es decir, los trabajadores siguen estando indefensos, es decir, bueno, puede haber alguna lucha en una empresa, en otra, se puede conseguir no sé cuántos delegados en un sitio o en otro, pero no se le hace frente a los ataques y a las ofensivas a la burguesía. Esa es una realidad, es decir, no podemos caer en la autocomplacencia, sino asumir la realidad, y la realidad es esa. Y no podemos, y ni tenemos derecho a seguir mareando la perdiz durante 20 o 30 años más. Es necesario dar paso con inteligencia y crear una estructura a nivel estatal con las peculiaridades que sean necesarias. Con las peculiaridades que sean necesarias y con las fórmulas de organización que sean aceptables por todos. Pero esa estructura es imprescindible, era imprescindible ya hace mucho tiempo. Y no podemos seguir. No podemos seguir instalados en el testimonialismo y en la inoperancia y en la falta de capacidad de respuesta a las ofensivas de la burguesía. Yo solo quería insistir en eso. Creo que hay que dar un paso. Creo que hace falta una vanguardia, no entendida como necesariamente como un partido o una organización, sino como un grupo de cuadros y de militantes que tengan las cosas ideológicamente claras y que avancen en ese sentido de una vez por todas. Es decir, quien quiera subirse, digamos, a sumarse al proyecto de estructuración del sindicalismo de clase a nivel del Estado, que lo esté, y el que no lo esté. Pero no podemos seguir mareando la perdiz y esperando, porque es que hay también muchos intereses personales, de grupo, etcétera. Hay mucha gente que anteponen sus intereses personales o sus intereses de pequeño grupo a los intereses de la clase obrera. Porque yo creo que tenemos muy claro cuáles son esos intereses de la clase obrera, cuál es la necesidad de la clase obrera en este país. Por lo tanto, yo lo que abogo es por avanzar con inteligencia,
con todo el cuidado posible, con todas las fórmulas organizativas que sean necesarias, que respeten, digamos, las peculiaridades que haya, pero hay que avanzar de una manera decisiva y rápida hacia la estructuración de ese sindicalismo de clase que sea una alternativa real de defensa de los trabajadores y contra esas estructuras corruptas al servicio de la burguesía, como son los sindicatos verticales. Nada más. Invoice es el que va a intervenir ahora. Compañeras y compañeros, convaleciente aún de una muy grave operación del corazón, pero de nuevo en pie, agradezco al Comité Estatal de la FSM el habernos invitado a 2 WIS a participar en esta importante reunión. Este comité estatal fue creado en julio de 2008 como acuerdo de todos los sindicatos afiliados al FSM en el Estado español. 11 sindicatos. Nuestra WIS, que es la única de la FSM que tiene su sede central en el Estado español, va a colaborar siempre con el Comité Estatal de la FSM, igual que va a ayudar en cualquier ámbito a que las posiciones anticapitalistas y antiimperialistas y antipatriarcales de la FSM se desarrollen. Celebramos los 75 años de la FSM sabiendo que gracias a las importantes luchas que realizaron los sindicatos de clase de la FSM en la segunda mitad del pasado siglo, las personas explotadas por el capitalismo en la mayoría de los países del mundo conquistaron importantes derechos como mejores salarios, seguridad social, sanidad, enseñanza gratuitas, públicos y de calidad, vacaciones pagadas, pensiones de jubilación y un largo etcétera. A estas victorias frente a la explotación capitalista ayudó enormemente la realidad de la construcción de la sociedad socialista en la URSS. Lenin ya firmó en 1917 el decreto de la tierra que daba derecho a pensión de jubilación por primera vez en la historia a los campesinos y campesinas, así como ayudas al trabajo doméstico y de cuidado de las personas dependientes para las mujeres que mayoritariamente hacían esta labor y siguen haciéndola. Sin la ayuda de los sindicatos de la FSM, nuestro WIS no hubiera podido ni crearse ni crecer. Hoy, siendo la más joven en años de existencia, nuestro WIS está ya preparando conferencias de organizaciones de pensionistas con posiciones de clase en 6 regiones del planeta: África, América, Asia, Europa, países árabes y expaíses socialistas. En todas estas regiones tenemos organizaciones afiliadas que luchan por nuestro eslogan: una larga y digna vida para las personas mayores, con los objetivos de defender los intereses de la clase obrera en la etapa final de nuestras vidas. Aprovecho para deciros que ha sido un gran éxito la 5ª Jornada Mundial de Lucha de los Pensionistas Jubilados que ha impulsado la FSM a través de nuestro WIS. Cada 1 de octubre lo hemos hecho los últimos 5 años. Y en esta gran celebración hemos de decir que se ha incorporado la COESPE del Estado español en forma de observadora, pero lo ha dicho públicamente en la videoconferencia que hicimos el pasado 1 de octubre, que ellos van a apoyar a la FSM. Es un paso importante después de los problemas internos que han sufrido debido a los ataques, primero de Comisiones Obreras, que dijo públicamente que había que destruir la COESPE, y después de PSOE y ahora en parte de Podemos. Ya veréis en el resumen de este vídeo y en la web de la WIS que desde la India hasta América, pasando por todas las regiones, ha habido grandes actividades el 1 de octubre. Más de 180 celebraciones distintas. Y por último, quiero desde esta videoconferencia saludar explícitamente a los sindicatos LAB de Euskadi, CUT de Galicia, Intersindical CSC de Cataluña, Intersindical Canaria y la COS
porque son sindicatos afiliados a la FSM. Lamento a la vez que los saludo decir que no han creído oportuno sumarse a esta videoconferencia para demostrar, ellos creen que eso es lo que tienen que hacer, que no desean formar parte del Estado español. Lamento esa afirmación de ellos, no porque no tengan derecho a no formar parte del Estado español, que evidentemente lo tienen. Como FSM siempre hemos defendido que todos los pueblos del mundo, incluidos los del Estado español, tienen derecho a la autodeterminación. Pero este derecho no debe debilitar la unidad de la lucha de la clase obrera frente al enemigo común. Y en su videoconferencia del pasado día 3, ellos no citaron ni al PSOE ni a Podemos. Creo que se olvidaron del enemigo central que también les oprime a ellos. Nosotros hemos de decir no a la burguesía estatal, pero también no a las burguesías que promueven el capitalismo en Euskadi, en Canarias, en Galicia y en Cataluña. Y por ello saludo y felicito, lamento que ha tenido que marcharse, a la compañera y a los compañeros de SOA por su participación en este acto. Unidos vamos a avanzar y en lo que corresponda vamos a apoyar el derecho de autodeterminación de cada pueblo y en lo que corresponda habrá luchas distintas, pero frente al enemigo común solo puede haber una única lucha. Contra estas burguesías espero centrales y autonómicas poder seguir luchando unidos todos los sindicatos del Estado español, los que hoy han estado aquí y algunos que han faltado pero que se sumarán. Termino con 3 eslogans. La justa lucha de la clase obrera en todo el Estado español. Acabemos con el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado. Éxitos y larga lucha para la FSM. Muchas gracias, compañero. Te agradecemos además tu intervención, dado tu reciente estado. Gracias, Kim. Eres una ejemplo. Estimados compañeros y compañeras del Comité del Estado Español, saludamos sus iniciativas y acciones para el aniversario de los 75 años de la FSM. 75 años de honor y dignidad, siempre junto a los pueblos, las y los trabajadores y jubilados contra la barbarie capitalista y el imperialismo. En honor del aniversario de los 75 años de la FSM, les llamamos a aumentar los esfuerzos para el fortalecimiento del movimiento de clase en su gran país. Que más sindicatos militantes se reúnan en la FSM y que todos juntos logremos la fundación de una nueva central que va a unir los trabajadores en las luchas de clase. Una nueva central será un arma fuerte para la clase obrera de su país y los trabajadores de Europa. Ella será un golpe contra el sindicalismo amarillo y el reformismo. Estimados compañeros y compañeras, camaradas, la burguesía internacional explota la pandemia para golpear los derechos laborales. Nosotros debemos defendernos, pero también atacar. Debemos utilizar el arma del internacionalismo y de solidaridad. Que nadie se sienta solo. Todos los trabajadores unidos hasta la victoria final. Viva el internacionalismo, viva los 75 años de la FSM. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a